Está lloviendo. Está lloviendo. It's raining men. Aleluya. Mala madre. ¿Qué es una mala madre? ¿De dónde nace esta mala madre? La mala madre es un rechazo cultural y frontal a ese ideal, no real, sino que construido a través de la serie, la televisión y sobre todo el juicio moral de la sociedad de lo que es una buena madre, que significa la madre abnegada, la madre no protagonista, la madre que no tiene voz. Y muchas veces esta mala madre es también construida junto a otros tropos como el de la femme fatale, la brújula o incluso la madrastra. Porque solo hay dos opciones en la vida, ser A o B, buena o mala, y la buena madre nos gusta, ¿no? Le gusta mucho a esa sociedad como judío-cristiana, el ángel del hogar. La madre perfecta entendida en el cine ha sido siempre la madre ausente, la madre que no tiene voz, la madre que da su vida y su vida muchas veces, o sea, su tiempo y su juventud y su vida y sus años, pero también su propia vida a favor del bien de los hijos. Muchas veces están ausentes en la narrativa, no solo porque no tengan iniciativa, porque muchas veces se la mata y se la suele matar al principio de la película o serie para que así el personaje, sea el marido o el hijo, tengan más dobleces, ¿no? Como más contrastes, más profundidad, más trauma. Es lo que se denomina poner a la mujer en el frigorífico. Esa es la traducción. Put a woman in a fridge. Matar a la esposa o a la madre al principio de la película. Entendida como en Bambi, que la madre no aporta, la mujer es solo cuidados, no tiene una narrativa propia. Pues aquí viene el tropo de la madre a defender y destruir todo eso. Las grandes ausencias no solo están en Disney, como en Solo en Casa o en Verónica Mars, por ejemplo. La madre coraje nos encanta, ese estilo Julia Roberts en Erin Brockovich, pero también Frances McDormand en Tres anuncios a las afueras. En el género de terror suelen ser las grandes ausentes las madres, pero también las grandes inútiles, como en El exorcista o en El resplandor, y también suelen verse como las grandes torturadas, se torturan a favor o por culpa de sus hijos, como en La Julieta de Almodóvar. Pero ¿y cuando las madres son otras cosas, hacen otras cosas y rechazan ser únicamente simbología de la buena esposa y la buena madre? Pervirtamos en este vídeo a la madre virtuosa. No solo me refiero al mal, a la representación del mal, que muchas veces se representa como la semilla del diablo. Pero la gente no acepta en absoluto los mismos defectos en las madres. No los aceptamos estructuralmente ni tampoco espiritualmente, porque el fundamento de ese rollo judeo-cristiano es María, la madre de Jesús, que es perfecta. Es una virgen que ha concebido un hijo, al que apoya incondicionalmente y cuyo cadáver abraza cuando muere. Pero el padre no está. No fue ni echar el polvo. A ti siempre te juzgarán con criterios diferentes, más estrictos. Y es una puta mierda, pero así son las cosas. Vamos a hablar de las malas madres, los tipos que hay. Estos tipos no son cerrados, como en la vida las madres son personas, no arquetipos, por tanto cambian como nosotros cambiamos de simbología, de estados de ánimo y de caracteres, y pueden evolucionar y ser todas ellas en un mismo día, incluso como algún personaje de Reese Witherspoon. Todas se entremezclan, todos los tipos que voy a decir. La madre infantil puede serlo por haber sido madre adolescente, que puede ser también negligente, y la madre negligente se puede convertir en madre violenta. La mala madre en el cine y la televisión se ha representado como negligente, irresponsable, inaccesible emocionalmente, inestable emocionalmente, egocéntrica. Incluso también se ha jugado con la medicalización, aludiendo a que pues la depresión postparto puede acabar con finales muy horrorosos. La mala madre que estamos construyendo ahora, sobre todo en las series de ahora, son muy herederas de ese tropo de los 60, incluso de los 50, de la mujer maravilla, la mujer conciliadora, la mujer trabajadora, la que tiene trabajo, tiene crianza, el padre está ausente y ella puede con todo. Pues no, señores, vamos a rechazar todo esto, porque eso nos vuelve psicotrayísimas y vamos a ver gente muy psicotraya. Estas malas madres no dejan que la sociedad las defina solo como esposas o madres, sino que su reacción ante esto es cómica a veces, psicotraya a veces. La primera es la mujer señora, la mujer escandalosa, la mujer divertida, la mujer que ya tiene hijos adolescentes e incluso adultos y ya está pues a otras cosas, incluso la mujer que tiene su propia carrera y ya se centra más en eso. La que se preocupa más por sí misma a veces, y es esa dinámica entre hijos adolescentes adultos o young adult y esas señoras lo que nos divierte. Ahí también se pone en valor la importancia de tener un buen equipo de guionistas, porque estas madres suelen encontrarse sobre todo en las sitcoms, en las series o películas de falso documental, en las series más de animación
población adulta. Ejemplos de malas madres señoras son Roseanne, las madrastras como Cenicienta, una Cenicienta moderna, Cinia de Matilda, la reina Elena de Royals, Evelyn Harper de Dos hombres y medio, Rowena de Supernatural, Lucille Bluth de Arrested Development, o, para mi opinión, ambas madres de Patria. Ambas madres son señoras con ya hijos adolescentes o muy adultos y están centradas en su dolor y son brutas en el trato, son rudas, no abusan de sus hijos, creo, no llegan a cruzar ese límite, pero sí que son a veces divertidas en sus respuestas rápidas. Y este tipo de la mala madre señora creo que tiene un subtipo que es la mala madre pero que espera una proyección de sus hijos. Ese sería el subtipo que yo creo. Mi caso favorito es el de Lavona Golden, la madre de Tonya Harding en Yo, Tonya, interpretado por Margot Robbie. Es una madre que no abusa psicológicamente de sus hijos, quizás sí emocionalmente, pero el caso es que ella espera algo más para el futuro de sus hijos. Los fuerza, los pone al límite porque espera que se valgan por sí mismas. Sería heredera del arquetipo de Karen, ¿no? La Karen, que se habla mucho en internet de este tipo. La de puedo hablar con el encargado, también llamada en Estados Unidos Barbecue Betty, y en España la entendemos con este tipo de peinado, ese peinado de colaboradora de Mediaset. Tenemos como ejemplos la madre de Fragmentos de una mujer, Laura Dern en Big Little Lies, incluso Reese Witherspoon en esta misma serie también, Emily Gilmore también, las abuelas de Bad Moms 2, esa madre impositiva que quiere el bien para sus hijos pero quizá no tiene las mejores maneras. La madre violenta, la madre abusadora, la madre a veces freudiana en ese sentido de castradora. Aquí más que mala madre es mala persona, entonces lo reproduce con sus hijos y a veces estas madres han sido traumatizadas por sus propias madres y por ello reproducen aquello en sus hijos. Por ejemplo, Mary de Precious, Margaret White de Carrie, además se une al conservadurismo porque ata psicológicamente a su hija, muchas de American Horror Story. Es más que una madre negligente, es una madre que abusa psicológicamente, físicamente incluso de sus hijos, muchas veces los culpa a ellos de su situación. Podríamos considerar incluso a Betty Draper en esta categoría, creo que encaja bastante bien, y también a Nicole Kidman por alguna decisión que hace en Los Otros. Por cierto, si queréis que desarrolle alguno de estos arquetipos un poco más en un vídeo más largo, decírmelo en comentarios, yo encantada. Vamos ahora con el embarazo adolescente. Tenemos a Precious, tenemos a Shameless, Juno, Lorelai Gilmore, Los chicos de mi vida, madre a los 16, 15 y embarazada. El primer caso que a mí me impactó fue La fuerza del amor. Me quedé en shock con esa película, la situación del tren, el parto, el supermercado. Estos embarazos adolescentes suelen tener tres desenlaces. Uno es el aborto, sea inducido o natural. El segundo es quedarte con el bebé y hablaré de él en el siguiente tipo, de lo que sucede cuando estas madres jóvenes se quedan con el bebé. Y la tercera opción es darle una adopción, como es el de Juno, por ejemplo. Aquí me voy a detener a ejemplos que me habéis comentado en el post que colgué cuando avisé que iba a hablar de esta tropo de las malas madres, y me comentasteis, por ejemplo, el de Georgia, de la serie Ginny and Georgia. A mí me gusta mucho este ejemplo. Gracias por habérmelo recomendado, no porque me gusta la serie, que no me ha gustado, pero me gusta esta innovación que han hecho sobre esta madre adolescente que ya tiene hijos adolescentes y que es bastante heredera también del tropo de la femme fatal y también incluso de la cazafortunas, ¿no? Me gusta mucho esa construcción de este personaje, estas estrategias que le enseña Georgia a su hija las hereda bastante en alguna escena en la que Ginny se demuestra como una femme fatal y bastante inteligente, muy interesante. Quizá si lo hubieran presentado mejor, hubiese sido mejor. También me habéis recomendado a Andy Mack, que es una serie de Disney, donde en una escena muy La Rosa de Guadalupe, que he visto cuando me la habéis comentado, se demuestra que la hermana de la niña adolescente o joven era la madre. Oh my god. En una etapa sobre todo donde sus hijos son bebés o son todavía menores de edad, más menores de 15 años suelen ser, esta madre quiere muchísimo a sus hijos, pero sobre todo por su circunstancia es algo negligente. Su circunstancia suele ser bastante precaria económicamente, bastante precaria en cuanto a los apoyos, está soltera, tenemos aquí también paternidades ausentes. Ejemplos de Florida Project, Precious, MILF, incluso Techo y Comida puede ser. También como es una madre adolescente o muy joven, en sus 20 o early 20s,
no sé por qué me ha salido en inglés. Bueno, está en sus primeros años de la década de los 20, ¿no? Pues es muy infantil o algo infantil o no tomas las mejores decisiones. Son retratos muy duros, muy difíciles de ver y que se sobrellevaban con dos estrategias, o bien mediante la comedia, resultándote cómico o entrando en esa suspensión de la credibilidad, o bien gracias a la estética. Es una estética fácil de ver, gracias a la fotografía, gracias a los colores. Al final, estas representaciones de estas madres jóvenes que se quedan con sus hijos es también una crítica al sistema. Pone en valor dos situaciones o dos puntos muy importantes en estas maternidades jóvenes. Uno es las redes de apoyo, sea bien por parte de vecinas, cuidadoras, madres, hermanas, y también señala la precariedad de estas jóvenes madres. Muchas veces son madres de clases bajas o madres en situaciones bastante marginales. Incluso también alude a los problemas de clase, pero también a los problemas de etnia. Ahora vamos con las que más nos gustan, son las madres infantiles. Nos encanta también porque son, vuelvo a decir, madres adolescentes. Estas madres son madres más mayorcitas, a partir de 30 años, porque sus hijos ya son adolescentes o incluso adultos, pero su mentalidad y pensamiento se quedó bastante en esta época. Es la diferencia con el primer tropo que os dije de las madres señoras. Son madres más jovencitas, 30-40 años, y es en esa dinámica con sus hijos, sobre todo adolescentes o 16, 17, 18 años, donde nos encanta. Tenemos ejemplos como el de Meryl Streep en Mamma Mía, o Lorelai Gilmore en Las chicas Gilmore, incluso las madres de Mom, Mabel en Una mujer bajo la influencia, Cuando la vida sucede, Madres forzosas, pero mi favorito es el de Lorelai Gilmore, porque a lo largo de la serie vemos la evolución de esta maternidad, de esta madre y de esta hija también, porque ambas se relacionan más como hermanas o como amigas que como madre e hija. Y parece a veces que Rory es la madre de Lorelai, esto que nos encantaba sobre todo en los 2000, de niños comportándose como adultos y adultos como niños, pero luego en ese extra que hicieron hace poquito de las 4 estaciones de Las chicas Gilmore, pues nos enseñan cómo Rory reproduce esas situaciones que vivió su madre, y ella es una adulta algo infantil y al final acaba reproduciendo lo que fue su madre, ¿no? Y lo que le pasó a su madre, pero con algo más de edad. La madre humana es la madre que más se representa actualmente, es una madre con la que empatizamos, nos ponemos más, la cámara y la película o la serie se pone más en su situación, en su piel, y ve la vida a través de sus ojos y todo lo que ha tenido que hacer. Es una madre que es genial, que no es una mala madre, pero claro, el día tiene 24 horas y al final pues puedes hacer lo que puedes hacer. Es un arquetipo sobre todo a ese rechazo de la madre trabajadora y señala dos cosas. Una es la conciliación laboral y familiar, que es muy difícil para estas madres, y también señala las ausencias paternas y que es más fácil que la sociedad señale a un buen padre que a una buena madre. Es el relato que más se está retratando actualmente, sobre todo en series muy de Netflix, y cuenta los avatares de la vida, los avatares físicos, los avatares psicológicos, emocionales, de relaciones. Lois de Malcolm in the Middle, Claire de Modern Family, Charlize Theron en Tully, Good Girls incluso, me encantó esa primera temporada, de Let Down, Working Moms, Como la vida misma, Cuando la vida sucede, pero quizá de mis favoritas es Lady Bird. Es el retrato más realista, ¿no? Es donde encajarían nuestras madres, ¿no? Y señala también que las madres son herederas de sus propias madres, pero no en el sentido traumatizado de la madre violenta que os conté antes, sino en un sentido bastante humano de entender que somos hijos muchas veces de nuestra circunstancia. Y esto lo entiende perfectamente Bad Moms en su secuela, donde trae a las abuelas y se relacionan con ellas y tratan de solventar sus problemas y sus traumas. Muy sutilmente es la maternidad integrada en las series como parte de la vida, no como la otredad, no como ese misticismo que se ha hecho mucho en el cine, no verlo como una manera negativa ni positiva, simplemente estando por ahí. A veces el problema que tiene es que no se le presta mucha atención y se espera que las madres lo hagan todo. Tenemos el caso de Girls, por ejemplo, pero también a esa embarazadísima Frances McDormand resolviendo asesinatos en Fargo. También The Good Wife sucede con algunas abogadas, o Carmina y Revienta, o Una cuestión de género, donde Ruth Bader Ginsburg no deja de lado su carrera profesional por su maternidad. Miranda Priestley en El diablo viste de Prada, es atípico, pero el problema es que a veces estas maternidades encubiertas se han usado como arma
porque por ejemplo recordemos Mary Poppins, donde la madre está muy ausente, entonces se achaca eso de que no presta mucha atención a sus hijos, y ahí es donde entran las niñeras. ¿Por qué? Porque era una madre sufragista, además tiene una canción, que la canción de las sufragistas o algo así, que bueno, estaba muy centrada en su causa política y no se centraba tanto en sus hijos. Así que bueno, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Cuidados. Adiós.